Me vienen a la mente las cartas, tarjetas y mensajes profundamente conmovedores que tantos de ustedes han enviado a mi esposa. El mundo real ha quedado sacudido por el anuncio más reciente y más emotivo del rey Carlos, uno que revela la desgarradora verdad sobre el futuro de la reina Camila. En una declaración que ha dejado atónitos incluso a los más cercanos al círculo real, las palabras de Carlos han sumido a la nación en la incredulidad, y según se dice, han llevado a la reina a un estado de desesperación. Detrás de los muros impecablemente pulidos del palacio, la tensión, la tristeza y las revelaciones impactantes hierven en silencio. ¿Qué fue exactamente lo que el rey reveló sobre el destino de Camila? Hoy desvelamos el anuncio trágico que está sacudiendo los cimientos de la monarquía. Un reino que se desmorona en un silencio sepulcral. Hace solo unos instantes, la historia pareció detenerse. Las cortinas de terciopelo de Clarence House se estremecieron levemente mientras el rey Carlos salía a la luz cegadora de los flashes. Su expresión era sombría. Su voz temblaba al dirigirse a la nación y al mundo entero. Entonces pronunciaron las palabras que nadie esperaba oír, las que congelan el tiempo y marcan generaciones. Su Majestad, la reina consorte Camila, deberá renunciar a su título real de manera inmediata, a la espera de una investigación completa. Un murmullo ahogado recorrió la sala de prensa como un viento helado entre hojas secas. El ambiente se cargó de una gravedad insoportable. Cada respiración parecía suspendida en el aire. Jamás, en la historia moderna, un monarca reinante había roto públicamente un lazo tan profundo, con semejante firmeza y con tanto dolor. A su lado, la corona de la reina María reposaba sobre su pedestal, un ornamento majestuoso que brillaba con el fuego gélido de los diamantes Cullinan y otras gemas raras. Lo que antes fue un símbolo de unión y orgullo nacional. Ahora permanecía como un testigo mudo de la división. Su resplandor contrastaba de manera casi dolorosa con la tensión que invadía el salón. Los ayudantes, inmóviles, contenían la respiración, conscientes de estar presenciando un momento que quedará grabado para siempre en la historia del Reino Unido. Uno de los presentes murmuró en voz baja: «Ya está hecho». Afuera, los reporteros se empujaban y lanzaban preguntas desesperadas, pero sus voces se perdían bajo el lúgubre tañido de las campanas que resonaban sobre el gris cielo londinense. Dentro, la familia real se desmoronaba en silencio. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero ardía como fuego. ¿Qué podría llevar a un rey a tomar una decisión tan drástica? Según los susurros procedentes de los pasillos de Buckingham Palace, la causa no fue un rumor ni un malentendido, sino algo tangible, innegable. Un broche de zafiro. No se trataba de una joya cualquiera, sino de una pieza que alguna vez perteneció a la difunta princesa Diana. Su repentina aparición en una subasta de Ginebra había provocado una conmoción en los círculos reales. El misterio era cómo había llegado hasta allí, hasta que los investigadores siguieron su rastro hasta Ray Mill House, la residencia privada de Camila en Wiltshire. En pocas horas, se identificó a un intermediario secreto, una figura que ahora, según se informa, está bajo una intensa vigilancia por parte de los investigadores del palacio. Fue la princesa Ana quien primero encendió las alarmas. Su instinto, como siempre, permanecía tan agudo como el acero. El príncipe Guillermo, feroz en su lealtad y protector de la memoria de su madre, exigió respuestas. Catalina, serena, digna y firme, instó a su suegro a actuar sin demora. «Proteja la corona», se dice que le susurró con voz baja pero decidida. «Cueste lo que cueste». Cuando llegó el momento, las manos del rey Carlos temblaron al firmar el decreto. La pluma parecía demasiado pesada, cargada con el peso de siglos de tradición, deber y desgarro. Su voz, aunque contenida, llevaba el eco de una determinación antigua. La corona debe permanecer pura. Y con esas palabras, lo impensable se volvió real. La monarquía británica se encuentra ahora en una encrucijada frágil, resplandeciente, pero fracturada, venerable, pero ensombrecida por el escándalo. Lo que alguna vez fue una institución fundada en la lealtad y la herencia, hoy se ve atrapada en dilemas de moral y justicia.
¿Cómo puede una familia unida por la sangre y la tradición enfrentarse a la posibilidad de la traición desde dentro de sus propios muros? Fuera de las puertas del palacio, el mundo observa, fascinado, atónito, incluso compasivo. Dentro, los pasillos que antes resonaban con el paso solemne de la historia, ahora están cubiertos de un silencio inquieto. El personal susurra. Los asesores se reúnen tras puertas cerradas, y el aire mismo parece impregnado de secretos aún por revelar. ¿Podría este ser el momento que redefina el linaje real para siempre? ¿Podría una sola joya, perdida, robada o vendida, deshacer el delicado hilo de la continuidad monárquica? ¿O es solo la superficie de algo más profundo? Una historia de confianza rota, de amor puesto a prueba, de la historia repitiéndose con una simetría inquietante. Para comprender este momento, esta fractura en la corona, hay que mirar hacia atrás. Detrás de este anuncio no hay solo un escándalo. Hay una historia de herencia, rivalidad, duelo y culpa enterrada bajo el esplendor de la monarquía. Es la historia de cómo un broche de zafiro, antaño símbolo de afecto, se convirtió en la chispa que encendió la más sorprendente rendición de cuentas real de nuestro tiempo. Y así, mientras las campanas seguían resonando y las puertas del palacio permanecían cerradas, una verdad se hacía evidente. Esto no era un simple escándalo real. Era el inicio de un nuevo capítulo en una saga centenaria, donde la lealtad, el amor y el legado colisionan bajo la sombra eterna de la corona. La confrontación y el derrumbe. La fría noche del 11 de octubre, el Palacio Real emitió un comunicado cuidadosamente redactado. Su Majestad la Reina Consorte colaborará en una investigación interna sobre el origen de ciertos objetos del patrimonio real. Las palabras parecían medidas y tranquilas, pero detrás de esa aparente serenidad se gestaba una tormenta dentro de los muros del poder. En Clarence House, la habitual calma ceremonial había dado paso a la tensión. La sala Maple, conocida por su mesa de caoba pulida y sus retratos dorados, que antaño había albergado los ensayos del discurso de coronación del rey, se había transformado esa noche en un tribunal. Carlos se sentaba a la cabecera de la mesa, su rostro endurecido por la fatiga. A su derecha, la princesa Ana, con la mirada tan afilada como el cristal. A su izquierda, Guillermo y Catalina, serios, contenidos, pero cargados de tensión. Y al otro extremo Camila, pálida, con sus perlas habituales reemplazadas por una sencilla cadena de oro. Un cambio sutil pero elocuente. El silencio era asfixiante, hasta que Camila lo rompió. Su voz temblorosa, pero firme. «Todos creen que robé algo», dijo, dirigiendo la mirada hacia Carlos. «Puti, tú también piensas que la robé». El significado era claro. Ella era Diana, el fantasma que aún recorría cada pasillo del palacio. La respuesta del rey llegó lenta, quebrada por la tensión. «No se trata de ella», dijo. «Se trata de la corona y de lo que el pueblo cree». Luego deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. En la portada se leía «Confidencial». Dentro había documentos, fotografías, firmas, pruebas que no podían ser fácilmente descartadas. «Esto habla por sí mismo», declaró Ana con frialdad. Los labios de Camila temblaron. «No fueron mis órdenes», murmuró, apenas conteniendo el llanto. Guillermo se inclinó hacia adelante, su tono sereno pero cortante. «Entonces di de quién fueron, porque el silencio, madrastra o no, causará más daño que cualquier escándalo». Durante unos segundos, solo el lento tic-tac del reloj llenó la habitación. Carlos se recostó, con la mirada agotada. «Quien quiera que la haya firmado», dijo al fin. «Ya no importa. La ambigüedad es veneno para la corona». Sus palabras sonaron como una sentencia. Detrás de él, en una vitrina de cristal, la corona imperial del Estado brillaba bajo el candelabro, mitad en luz, mitad en sombra, como si también ella estuviera juzgándolos. La máscara de Camila empezó a resquebrajarse. Su voz subió de tono, atravesando la formalidad que siempre había regido su vida. «¿Crees que quería esto, esta vida, este peso? Lo reconstruí todo por esta familia, por esta corona, y ahora me destruyen por algo que quizá ni siquiera ordené». Ana la miró con frialdad. «Nadie te destruye. Pero la confianza, una vez perdida,
rara vez regresa. Entonces habló Catalina, con voz suave, pero cortante como el hielo. Estas joyas no son simples adornos. Cuentan historias, guardan recuerdos. Cuando una desaparece, una historia se borra. Y cuando se borra una historia, la corona misma se apaga. El reloj marcó la medianoche. Una decisión fue tomada. El consejo privado se reuniría al amanecer. ¿Camila sería invitada? Amablemente, pero con firmeza, a renunciar a su título. Su reinado como reina consorte terminaría antes de que saliera el sol. Carlos permaneció en la sala mucho después de que los demás se marcharan. Miró la vitrina que contenía la corona. Siglos de poder y dolor sellados en oro y piedra. Su susurro llenó el vacío. La corona perdura. Horas después, el carruaje de Camila avanzaba por la oscura campiña hacia Raymill House. La noche era silenciosa, interrumpida solo por el ruido rítmico de las ruedas sobre la grava. Al llegar, entró en su habitación y vio una fotografía de su coronación. Ella y Carlos sonriendo, su corona levemente ladeada. La observó largo rato, y luego la colocó boca abajo. En otra parte de la ciudad, la voz de Ana sonó al teléfono. «Hiciste lo correcto», le dijo a su hermano. Carlos tardó en responder. Su tono era bajo, cansado. «No sanará», Ana contestó con calma, con una verdad tan vieja como la monarquía misma. «No se trataba de sanar», dijo, «sino de proteger». Y en ese silencio pesado, regio y eterno, la corona volvió a quedar intacta. En el corazón de toda esta tormenta se encontraba la reina Camila, elegida para lucir la corona de la reina María junto con un deslumbrante conjunto de joyas que alguna vez habían pertenecido a la reina Isabel II y a la difunta princesa Diana. Los periódicos celebraron aquel gesto como un símbolo de unión, una fusión de legados. Escribieron con entusiasmo. Para el público, la imagen representaba elegancia, herencia y armonía entre el pasado y el presente. Y el presente. Un retrato perfecto de continuidad real. Pero detrás de los muros del palacio, bajo el brillo engañoso de los diamantes y el protocolo, algo más oscuro comenzaba a moverse. La celebración, destinada a consolidar la unidad de la familia real, pronto se convertiría en el origen de un escándalo que nadie podría contener. Todo empezó en silencio, como comienzan casi todas las tormentas, con un susurro. Un raro broche de zafiro, sorprendentemente similar al que Diana había llevado en los primeros años de su matrimonio, apareció de repente en una discreta casa de subastas en Ginebra. Al principio se creyó una coincidencia, pero los coleccionistas de joyas, atentos a los más mínimos detalles, notaron algo inquietante, una diminuta inscripción grabada en el cierre. De 1981. La marca personal de la princesa. Los expertos no tardaron en confirmar su autenticidad. Era el mismo broche que se creía guardado bajo estricta custodia en el Royal Collection Trust, catalogado y declarado como intocable. Como había cruzado el Canal de la Mancha para terminar en una subasta privada. El hallazgo recorrió los pasillos del palacio como un temblor silencioso. Por dentro, el orden meticuloso de la Casa Real se desmoronaba. Una investigación discreta, basada en documentos confidenciales de envío y una factura codificada, reveló un rastro inquietante. Todos los caminos conducían a Raymill House, la residencia privada de Camila en Wiltshire. La oficina de prensa del palacio se apresuró a construir una versión oficial. Un malentendido, un error de catalogación, una confusión burocrática. Pero la princesa Ana, siempre inmune a las falsas cortesías, no se dejó engañar. Exigió una auditoría formal del Royal Jewelry Registry, el archivo meticuloso que registraba cada gema, cada corona, cada reliquia familiar desde hacía generaciones. Cuando el informe llegó, las conclusiones no solo fueron preocupantes, fueron devastadoras. Varios documentos habían desaparecido. Algunos formularios de transferencia mostraban alteraciones visibles, y ciertas anotaciones de tasación llevaban unas iniciales imposibles de ignorar. CP. Camila Parker. Los pasillos del palacio, que hacía apenas semanas resonaban con los ensayos para la gran gala de otoño, ahora murmuraban traición. Los asistentes hablaban en voz baja, los mayordomos evitaban mirarse a los ojos, y las paredes, cubiertas de retratos de antepasados,
parecían observar el drama con muda severidad. Para el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, el escándalo se transformó en un campo de batalla moral. Estaban divididos entre la lealtad a la institución y la fidelidad a un recuerdo. El de Diana, la madre que aún reinaba en el corazón del pueblo. Una tarde, bajo el pretexto de una cena familiar, decidieron visitar Clarence House, pero el calor del parentesco nunca llegó. El ambiente era espeso, las sonrisas cortadas por la tensión, y las palabras parecían medirse antes de pronunciarse. Fue Guillermo quien rompió el silencio. «La memoria de mi madre no es una mercancía», dijo, con voz firme, aunque cargada de contención. Al otro lado de la mesa, Camila apenas movió un músculo. Su rostro era una máscara de serenidad. Catalina, serena pero contundente, añadió en voz baja: «Una corona brilla más cuando es honesta». Las palabras flotaron en el aire, afiladas como cuchillos, más profundas que cualquier confrontación directa. En los días que siguieron, las joyas, que durante siglos habían sido emblemas de orgullo y continuidad, se transformaron en pruebas. Ya no eran adornos, sino testigos mudos de la avaricia, del secreto y de heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. Detrás de las puertas cerradas, el rey Carlos estaba furioso, aunque procuraba mantener la compostura que su papel exigía. Su rabia, contenida pero evidente, se mezclaba con una tristeza insondable. Sabía que el brillo del trono podía sobrevivir a los siglos, pero no a la desconfianza dentro de su propia familia. El eco de aquella noche, las miradas frías y las palabras no dichas, marcarían para siempre los cimientos de la monarquía. El zafiro de Diana, símbolo de amor perdido y legado inmaculado, se había convertido en la piedra angular de la vergüenza más amarga de la casa de Windsor. Con su habitual reserva y compostura, el rey Carlos redactó una carta dirigida a la casa de subastas de Ginebra. Era un texto breve, frío, sin adornos, pero cargado de una autoridad que no admitía réplica. Pocos días después llegó la respuesta, y con ella, la confirmación que derrumbó la fachada de unidad cuidadosamente construida por años. El broche de zafiro era auténtico. Y lo peor, los documentos de transacción no revelaban un simple error administrativo, sino una venta privada, deliberada y perfectamente registrada. Dentro del palacio la confianza se hizo añicos. Las viejas heridas, esas que nunca terminan de cerrar en la familia real, volvieron a abrirse. El Heritage Gala, concebido para celebrar la grandeza del legado monárquico, se transformó repentinamente en un riesgo, una amenaza capaz de exponer las grietas ocultas y las lealtades frágiles que se escondían tras las sonrisas protocolares. La noche destinada a deslumbrar al mundo con esplendor y unidad se veía ahora ensombrecida por el escándalo. Bajo las coronas relucientes y las sonrisas ensayadas, la familia real debía enfrentar una verdad incómoda. A veces, las joyas más brillantes ocultan las traiciones más oscuras. Sombras en los corredores reales. El otoño se acercaba, y con él, una inquietud extraña comenzó a extenderse entre los muros del palacio. Era una sensación sutil, casi invisible, que se filtraba como una corriente helada entre los pasillos y se quedaba suspendida en el aire. Incluso el personal, los mayordomos, los ujieres, los guardias, la percibía, aunque nadie se atrevía a ponerle nombre. Algo estaba cambiando, algo profundo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La primera señal llegó sin fanfarria. El Royal Jewel Registry, el registro sagrado de los tesoros de la monarquía, custodiado durante generaciones en la torre del palacio, fue discretamente trasladado a Clarence House para una auditoría privada. No hubo comunicado oficial, ni explicación pública. Solo silencio. Pero los que conocían el lenguaje no escrito de la realeza entendieron enseguida lo que eso significaba. En Buckingham, cuando las joyas se mueven, no se trata de protocolo. Es porque algo mucho más grave se está moviendo dentro de la familia misma. En la sala Lancaster, los asesores más cercanos del rey se reunían en pequeños grupos, susurros apenas audibles sobre los documentos que tenían en las manos. Un informe procedente de Ginebra confirmaba los peores temores. El broche era genuino, y la cadena de propiedad conducía directamente a Ray Mill House, la residencia privada de Camila.
Cuando el rey recibió el expediente, lo sostuvo un largo momento entre las manos. Leyó las páginas una vez, luego otra vez, y una tercera, como si en la repetición pudiera cambiar el sentido de las palabras. Finalmente murmuró apenas 2 palabras. No otra vez. Aquellas 3 sílabas resonaron en la habitación con el peso de viejas cicatrices. Eran un eco de recuerdos dolorosos, de pérdidas irreparables y traiciones que creía haber dejado atrás. Era, sin decirlo, un regreso al fantasma de Diana. Durante años, rumores sutiles habían flotado alrededor de las joyas de Camila. Sus collares de perlas usados demasiado pronto tras la muerte de Diana. Las historias de piezas desaparecidas que, sin explicación, reaparecían en eventos oficiales. Casi todos lo habían tomado como chismes de prensa, invenciones alimentadas por tabloides hambrientos de drama. Pero esta vez no era un rumor, era un hecho. Las pruebas eran precisas, frías, imposibles de refutar. La primera en enfrentarlo fue la princesa Ana. Entró en Clarence House sin anunciarse. Su paso firme resonando en el mármol. Su voz, cortante como una espada, rompió el silencio solemne del despacho real. «No puedes esconder esto», dijo sin rodeos. Carlos levantó la mirada, pero no respondió. El peso del linaje, del deber y de la vergüenza parecía aplastarlo. Sabía que las palabras de su hermana eran verdad. El escándalo ya no podía contenerse. Y como tantas veces en la historia de los Windsor, lo personal estaba a punto de volverse público. En ese instante, el reloj de la torre dio las 6. Fuera, el cielo de Londres se teñía de un gris profundo, mientras la lluvia empezaba a golpear los cristales. Dentro, el monarca permanecía inmóvil, con la carta de Ginebra abierta frente a él. Símbolo tangible de una traición que no era solo familiar, sino casi sagrada. Porque en la realeza, las joyas no son solo oro y piedras. Son historia, sangre, promesas y a veces condenas. El silencio del rey habló más alto que cualquier defensa. No necesitó justificar nada. Su mutismo era ya una sentencia. Mientras tanto, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina se preparaban para lo inevitable. Sabían que el tiempo jugaba en su contra y que el más mínimo error podría destruir la frágil imagen de unidad que el palacio aún intentaba sostener. Juntos, elaboraron un documento confidencial que bautizaron como el papel de la integridad. Un plan detallado sobre cómo debía reaccionar la familia real si la historia salía a la luz. En los márgenes, Catalina añadió notas escritas con su letra pulcra y serena, suavizando el tono de las frases más duras, transformando la frialdad institucional en humanidad. Uno de los asistentes presentes la describiría más tarde como la calma en medio del huracán. La pregunta que heló el silencio. Esa misma semana, ya entrada la noche, un miembro del personal del palacio atravesó la Galería Norte y se detuvo al ver una figura inmóvil frente a la vitrina que contenía la corona de la reina María. Era Camila. Permanecía de pie, sola, con la mirada fija en su propio reflejo, que brillaba débilmente sobre el cristal. Durante largos minutos no pronunció palabra. Luego, casi en un susurro que apenas rompía el aire, murmuró: ¿Me la quitarán? El empleado no respondió. Simplemente bajó la cabeza y se retiró sin hacer ruido. En aquel instante, la reina consorte no era una soberana, sino una mujer enfrentada al peso de sus decisiones. El informe final. Con el amanecer, llegó el informe definitivo desde Ginebra. Las conclusiones eran tan claras como demoledoras. El broche había sido vendido con autorización personal de Camila. No quedaban dudas ni espacios para interpretaciones. Ya no importaba si había sido un descuido o un acto premeditado. La percepción pública se había convertido en la única verdad que contaba. Durante el desayuno, Guillermo rompió el silencio espeso que reinaba en la sala. «Siempre dijiste que la corona pertenece al pueblo», le dijo a su padre. «Muéstraselo ahora». El rey levantó lentamente la mirada. «La corona también pertenece a la historia», respondió con voz grave. «Y la historia nunca olvida». Más tarde, ese mismo día, Ana y Guillermo se reunieron con Carlos una vez más. Le presentaron las pruebas oficialmente. Catalina estaba
Estaba allí también, serena, impecable, vestida con un conjunto color marfil. En su mano brillaba tenuemente el anillo de zafiro que había pertenecido a la princesa Diana, símbolo de un legado imposible de borrar. El ambiente era tenso, cargado de emociones no expresadas. El encuentro terminó sin resolución, pero una conclusión era ya inevitable. Camila debía presentarse ante el consejo privado. Fuera de los muros del palacio, los rumores se extendían como fuego en la pradera. Los tabloides hablaban de traición, de crisis en la monarquía, de una corona manchada por el escándalo. Dentro, en cambio, reinaba un silencio abrumador. Cada pasillo parecía respirar inquietud. Cada mirada escondía una pregunta, cada gesto era un secreto a punto de revelarse. La institución que durante siglos había protegido su dignidad con tanto celo, se encontraba al borde de un ajuste de cuentas silencioso pero peligroso, capaz de alterar no solo su imagen, sino su propia esencia. Desde el exterior, el palacio seguía pareciendo inmóvil, majestuoso, imperturbable. Pero en su interior, nada permanecía quieto. Las paredes parecían escuchar. Los retratos antiguos parecían juzgar. El eco de otros robos reales. ¿Había existido alguna vez un caso similar? O incluso más complejo, de robo real. ¿Podría el hallazgo del rey Carlos insinuar que estos crímenes suelen tener ayuda interna? Para comprenderlo, es necesario mirar más allá de Londres y adentrarse en uno de los episodios más asombrosos de los últimos tiempos. El robo real, a plena luz del día en París. Un atraco que dejó al mundo del arte y la herencia cultural en estado de shock. En el imaginario popular, el término robo real evoca escenas cinematográficas. Hombres enmascarados deslizándose por pasillos a la luz de la luna, guardias dormidos, alarmas silenciadas con precisión quirúrgica. Pero lo ocurrido en París derrumbó esa fantasía romántica. Fue un golpe audaz, descarado, ejecutado bajo el sol del mediodía, frente a testigos horrorizados. Era una mañana fresca de noviembre. Los visitantes del elegante Museo Cognac-Jay, en pleno corazón del histórico barrio del Marais, esperaban disfrutar de un tranquilo recorrido entre porcelanas, retratos y reliquias de la aristocracia francesa. No sabían que estaban a punto de presenciar una escena sacada de una superproducción de acción. A las 12 en punto del 20 de noviembre, 4 hombres encapuchados irrumpieron en el museo. No mostraron sutileza, sino fuerza bruta. Armados con hachas y mazos, destrozaron las vitrinas bajo la mirada atónita de los visitantes. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Luego huyeron a bordo de scooters que desaparecieron entre las estrechas calles parisinas, dejando tras de sí un caos absoluto. El botín, 7 piezas invaluables. Entre ellas, 2 cajas de rapé reales que habían pertenecido al rey Jorge V y a la reina María. Reliquias cargadas de historia británica. Las piezas formaban parte de un préstamo temporal del Royal Collection Trust, y su pérdida fue un golpe devastador. No solo económico, sino cultural. Los medios franceses describieron el golpe como una operación de precisión quirúrgica. Los ladrones conocían el diseño del museo, los horarios, los ángulos muertos de las cámaras. No era un robo improvisado. Era una coreografía meticulosa. Un eco moderno del saqueo aristocrático de otros tiempos, donde la elegancia y la audacia se encontraban bajo el cielo de París. A medida que la noticia se difundía, la sorpresa dio paso a la indignación, y luego a la fascinación colectiva. ¿Cómo podía ocurrir algo así en pleno día, en una de las ciudades más protegidas del mundo? Amantes del arte, historiadores y expertos en patrimonio lamentaron la pérdida con palabras que resonaron en toda Europa. No es un crimen contra la propiedad, es un crimen contra la memoria. El Museo Cognac-Jay, célebre por su extraordinaria colección del siglo XVIII, se convirtió en el epicentro de una cacería internacional. Las autoridades francesas, con el apoyo de unidades especializadas en delitos de arte, revisaron cada grabación, cada testimonio, cada vista. Las cámaras captaron un último detalle. Los scooters alejándose bajo el sol de la tarde, perdiéndose en el laberinto de calles del Marais. Esa imagen se convirtió en el símbolo de una de las operaciones más atrevidas de la historia reciente.
A diferencia de los ladrones que se ocultan en la sombra, estos hombres parecían buscar la luz. Eligieron el día, la visibilidad, el riesgo. No fue solo un delito, fue una declaración, una provocación abierta al mundo del arte y a las instituciones que se creen invulnerables. Y, sin embargo, bajo el ruido mediático, persiste una tristeza más profunda. La constatación de que ni el arte más protegido, ni las reliquias más veneradas están a salvo. Las cajas de rapé de Jorge Piet Poste y María, símbolos de refinamiento y de intimidad real, han desaparecido en la niebla del mercado negro. Su valor artístico y su peso histórico han sido reducidos a mercancía, arrancada del relato que les daba sentido. Mientras la investigación continúa, el mundo observa en silencio, esperando no solo justicia, sino redención. Porque cuando se roba la historia, no solo se pierde un objeto, se roba una parte del alma humana. Porque lo que se robó aquel día no fue simplemente oro, esmalte o belleza antigua. Fue una parte de la memoria humana compartida. Un hilo frágil que unía el pasado con el presente, ahora perdido entre las sombras de la codicia y la audacia. Al final, aquello no fue solo un robo, fue una lección sobre la ambición, sobre la pérdida y sobre la dolorosa constatación de que incluso en un mundo que venera sus tesoros, ni siquiera las reliquias de la realeza están a salvo del alcance del deseo humano. El amanecer del juicio. La mañana del 13 de octubre amaneció fría, metálica, casi severa. Un aire tenso, de premonición, envolvía Londres. Frente a las puertas del palacio, los reporteros formaban una muralla de micrófonos y cámaras, apuntando hacia los portones como lanzas listas para atacar. A las 11:00 en punto, el rey Carlos III apareció en el gran salón. Su porte era digno, pero su rostro mostraba el peso de los años, de las decisiones que se pagan con el alma. Junto a él, sobre un pedestal de terciopelo, descansaba la corona de la reina María, reluciente bajo los focos, testigo mudo de lo que estaba por venir. En la sala, un silencio expectante. Entre los asistentes se encontraban altos funcionarios, miembros del consejo privado, periodistas de todo el mundo y su propia familia. Guillermo se mantenía erguido detrás de su padre, mientras Catalina, impecable y serena, le acompañaba a un paso de distancia. Más atrás, la princesa Ana, con la cabeza levemente inclinada, parecía cargar un luto invisible. El ambiente recordaba más a un funeral que a un acto institucional. Cuando el rey comenzó a hablar, su voz era firme, pero impregnada de una tristeza insondable. Con profunda pena confirmó una decisión que no se ha tomado a la ligera. La corona debe permanecer por encima de toda sospecha. Su Majestad, la reina consorte, Camila, renuncia a todas sus funciones y se cede su título con efecto inmediato. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Parecía que hasta el aire se había detenido. Y entonces, como si la gravedad misma hubiera cambiado, el monarca prosiguió. Esta decisión no nace de la ira, sino de la preservación. La corona no es solo un conjunto de joyas, es un pacto sagrado entre el soberano y su pueblo. Y esa confianza jamás debe romperse. Las cámaras estallaron en destellos. El sonido de los obturadores retumbó como relámpagos en una tormenta. El mundo entero se detuvo para presenciar aquel momento que ya era historia. Afuera, la multitud reaccionó con una mezcla de estupor y emoción. Algunos aplaudieron entre lágrimas, otros permanecieron en silencio. Flores comenzaron a aparecer ante las verjas de Kensington Palace, lirios blancos, notas escritas a mano, y entre ellas, una pequeña réplica de un broche de zafiro. Las imágenes de Diana reaparecieron en pancartas, como si el tiempo hubiera cerrado un círculo. El rey, visiblemente afectado, giró la cabeza hacia su hijo. «Ha llegado el momento», dijo con voz quebrada. Guillermo avanzó y colocó sobre el atril un decreto encuadernado en terciopelo azul, firmado por el rey y el consejo privado. Catalina, a su lado, posó suavemente una mano sobre la de su esposo, gesto que hablaba más que 1000 palabras. Entonces llegó la frase que se grabaría en los anales de la historia británica. La fuerza de la monarquía no se mide por su esplendor, sino por su conciencia. El rey inclinó la cabeza. La princesa Ana, rompiendo el protocolo, se acercó y colocó una mano enguantada sobre el hombro de su hermano. Los fotógrafos captaron el momento.
Una imagen que se volvería icónica, símbolo de un linaje que se sostenía en medio del derrumbe. Guillermo y Catalina abandonaron la sala bajo una lluvia de flashes y vítores. Gritaban algunos. Su futuro, forjado en la tormenta, comenzaba a brillar como un nuevo amanecer. La soledad de Camila. En Ray Milhouse, Camila observaba la transmisión en silencio. Su rostro era una máscara. Ni una lágrima, ni un gesto. Solo al final, cuando la emisión terminó, se quitó el anillo y murmuró para sí. Así termina. Apagó el televisor y quedó a solas con el eco de sus propios errores. Aquel silencio era más devastador que cualquier titular. La carta del rey. Esa misma tarde, en Clarence House, el rey caminó hasta la sala de arce. Se detuvo ante la vitrina donde descansaba la corona, su reflejo dividido en 1000 destellos de diamante. Extendió una mano, pero no llegó a tocarla. Sus labios se movieron apenas. Perdóname. A lo lejos, las 12 campanadas de una iglesia retumbaron sobre Londres. El sonido se extendió como una plegaria, como una despedida. El país viviría aquel día como una purificación. El día del juicio de la corona. Amor, deber y legado se entrelazaban bajo las mismas piedras preciosas que habían sobrevivido a siglos y corazones rotos. Cuando cayó la noche, Londres contuvo el aliento. No había júbilo ni luto, solo una mezcla de respeto, incredulidad y reflexión. Las verjas doradas del palacio resplandecían bajo la luz de las farolas, y las multitudes, inmóviles, parecían esperar un nuevo comienzo. Dentro, el rey permanecía solo en su biblioteca. Frente a él, una carta sellada. Para mis hijos. La había reescrito 3 veces, buscando las palabras exactas que pudieran perdurar. Finalmente, escribió. Las verdaderas joyas de esta familia no son los diamantes, sino la honestidad, la compasión y la moderación. Si alguna de ellas se apaga, la corona perderá su brillo. Selló el sobre con cera y lo dejó sobre la mesa. El silencio volvió a reinar. Un nuevo comienzo. En Kensington Palace, Guillermo y Catalina se preparaban para su primera aparición pública desde la tormenta. Ambos mostraban una serenidad sobria, contenida. El vestido gris de Catalina capturaba la luz de la tarde. En su muñeca brillaba la pulsera de perlas de la reina Isabel, símbolo de continuidad y legado. Guillermo le tomó la mano y dijo en voz baja: «Mamá estaría orgullosa». Por un instante sonrió. Una sonrisa auténtica, humana, sin realeza. Mientras tanto, Camila permanecía recluida en su salón privado. Apagó la televisión antes de que comenzaran los comentarios finales y miró una fotografía de su coronación, ahora colocada de nuevo sobre la mesa. Durante un segundo fugaz, una chispa de esperanza cruzó su mirada. Quizás, pensó, el perdón, como la verdad, también regresa. Aunque lentamente, y así, la corona sobrevivió. No como una reliquia perfecta, sino como algo renacido, probado por la crisis, marcado por la revelación. Porque el legado no siempre se construye con grandeza, sino con el valor de mirar hacia adentro y actuar, incluso cuando todo parece a punto de romperse. Esto no es solo una historia sobre la realeza, es una historia sobre todos nosotros, sobre cómo el poder debe bailar con la integridad, cómo la lealtad puede volverse una jaula, y cómo los reinados más duraderos son, a veces, los que renacen del fuego. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que la monarquía hizo bien en proteger sus propiedades reales con tanto celo? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle me